Palabra, ser instruidos por ti, alabarte y adorarte. Oh Señor, despierta nuestras conciencias a tu palabra por tu Espíritu. Como decía este canto, que tu palabra es infalible voz. Así es, Señor. Háblanos por ella en esta noche. Mi buen Dios, confiamos no en nosotros, sino en ti. En que tú, Señor, no nos has dejado, sino que has enviado a tu Espíritu Santo a todo aquel que cree en ti. Y confiamos, Señor, que ese mismo Espíritu nos guiará para hacer morir todo pecado y para vivir vidas agradables a ti. Eso lo pedimos, Señor, en esta noche, en Jesucristo tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a buscar Josué, el libro de Josué. Vamos a seguir con nuestra serie en este libro, capítulo 8, en esta noche. Josué, capítulo 8. La semana pasada nosotros dejamos a Israel en el valle de Acor. Nosotros observamos la palabra de Dios y vimos el recuerdo de un montón de piedras sobre aquellos que esconden sus pecados, sobre aquellos que toman el pecado como un juego, de aquellos que no confiesan sus pecados con dolor delante de Dios por haber ofendido su nombre. Todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que no confían en la justicia que Dios puede dar, van a sufrir lo que sufrió Acán: el juicio y la ira de Dios. Es un ejemplo para nuestra vida. Acán y su familia sufrieron esa ira. Pero nosotros también vemos en este último versículo, Josué capítulo 7, versículo 26, algo que nos da gozo y esperanza. Dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Nos hace recordar que hace mucho tiempo Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió la ira del Padre por el pecado de su pueblo. Él sufrió la culpa de nuestro pecado. Y la condenación para todo hijo de Dios fue quitada para todo aquel que confía en Cristo. Y el ardor de su ira se fue. Así es para todo aquel que cree en Cristo. Qué maravilloso. Así terminamos la semana pasada. Josué capítulo 7, versículo 26. El capítulo 8 nos presenta otra victoria de Dios. Es así. ¿Es la victoria de Dios o la victoria de Josué? Es la victoria de Dios. Es otra victoria de Dios. Y también nos presenta a Josué como un ingenioso general, o nos presenta a Josué como un siervo que obedece a Dios. Nos presenta a Josué como un siervo que obedece a Dios. Vamos a tomar tiempo para hacer la lectura como siempre la hacemos. Yo espero que todos ustedes estén leyendo Josué, el libro de Josué, y vamos a leer el capítulo 8. Son 35 versículos
Trataremos de leerlo adecuadamente. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Y solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Bet-el y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada contra Bet-el y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Bet-el que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron, luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, hombres y mujeres, Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo,
y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanecen hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a una y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de tal manera que Moisés, siervo de Jehová, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Nos vemos aquí ante Josué haciendo lo que Dios le dice. Vemos a un pueblo obediente y cómo ese pueblo es bendecido. Vemos también lo que para un cristiano significa una victoria. El capítulo 8 nos presenta, como les dije, otra vez una victoria, y comienza muy diferente que el versículo 7. Comienza el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, con algo muy diferente. Comienza con la presencia de Dios en medio del pueblo. Comienza con la presencia de Dios en medio de ellos. Nos dice el versículo 1 lo siguiente: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios vuelve a recordarle a Josué las palabras que él le había dicho al inicio: que se esforzara y fuera valiente. Que se esforzara y fuera valiente. Y nosotros habíamos dicho algo con respecto a esto. Dice así, capítulo 1, versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Entonces, Dios vuelve a repetirle esto ahora a Josué: esfuérzate, sé valiente, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo voy a entregarte esta ciudad completa. Al rey, a la ciudad, a la tierra, todo lo voy a entregar en tu mano. Ahora Israel entraría a la ciudad. Es interesante, ahora sus muros no caerían. Con Jericó los muros fueron derribados, pero con esta ciudad, que eran ciudades fortificadas, los muros no caerían. Sería muy diferente. La forma de conquista era diferente. Como nosotros habíamos dicho, la ciudad de Ai era una ciudad pequeña. ¿Qué tan pequeña era? Y ahí, versículo 25 nos dice que el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000. Y 12,000 hombres no parece algo pequeño. Pero cuando lo comparamos con Israel, que solamente su ejército eran de 30,000, pues sí, era pequeño. Pero como dijimos la vez pasada, la razón de la victoria de Israel no era el número de su ejército, sino era la presencia de Dios. Yo voy a entregar en tu mano a todos ellos, a su rey. Porque recuerden que ellos habían huido de este pueblo. Israel debía de entrar, y ahora ellos, muy diferente como pasó en Jericó, ellos podían tomar del botín. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jericó? Dios le dijo al pueblo que no podían tomar de las cosas que estaban dentro de Jericó.
había algunas cosas que podían ser tomadas, ciertos metales, y esos metales entrarían en el tesoro de Jehová. Y nosotros recordamos cómo pecó Acán, cómo pecó llevando cosas que no le correspondían a él. Pero ahora vean qué diferente. En el versículo 2 dice: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Ahora es muy diferente. Dios permite que sean tomadas esas cosas. Tomar de las cosas que son de Dios sin permiso era convertirlo en un anatema. Dios dice: ahora sí, pueden tomarlo. Cuando Dios dice que algo no podemos tomar, no debemos de tomarlo. Pero cuando Dios lo dice, amén, podemos tomarlo. Ellos pudieron tomar de lo que Dios les había dicho. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo muy importante. Ellos deben de primero obedecer a Dios en todas las cosas. Debemos primero obedecer a Dios en todas las cosas. Es amarlo a Él antes que todas las cosas. ¿Por qué? Porque como Acán, su corazón se puede volver al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Y la Biblia dice que no podemos poner nuestra esperanza en ellas porque son inciertas. Ahora Dios le dice que pueden tomar. El requisito previo para la fidelidad de Dios es que reconozcamos primero que todas las cosas vienen de Él. Nosotros hablamos de un Dios fiel. Amén. Los que por la gracia de Dios han creído en Él, confesamos que nosotros tenemos un Dios fiel. Yo tengo un Dios fiel. Pero para esto nosotros debemos de entender que todas las cosas vienen de Él. Que yo no me proveo mis propias cosas. No son nuestras habilidades o nuestro esfuerzo o nuestra salud. Nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos da en su tiempo, con su bondad divina. ¿Cuál es el antídoto contra un corazón que puede llegar a negar a Dios? La Biblia dice que los hombres en esta creación de Dios pueden ver su eterno poder y deidad. Pero la Biblia dice que viendo todas estas cosas, ellos no le dieron gracias a Dios. ¿Sabe cuál es un antídoto para que nosotros no lleguemos a ser hombres que neguemos a este Dios? Agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da. Mi esposa y yo estábamos meditando en este asunto de dar gracias a Dios con los niños cuando oramos por los alimentos. Y damos gracias a Dios por los alimentos. Y me imagino que cuando usted está frente a los alimentos, usted da gracias a Dios por ellos. Y enseñamos a nuestros hijos a dar gracias a Dios, decirles: esto viene de la mano de Dios. El arroz, los frijoles, el madurito que le gusta mucho a Elena, bueno, las cosas que vienen ahí. Y damos gracias a Dios por ello. Y nos causa una cosa dolorosa cuando ellos no comen de esas cosas y solo se comen cierta cosa por la que están ahí. Y mi esposa y yo meditando en esto, yo decía, qué diferente que nosotros oráramos así: Señor, te damos gracias solamente por el maduro, los frijoles no te queremos dar gracias, ni el arroz. O sea, imagínense orar así. O sea, nosotros dimos gracias por todo lo que estaba ahí. Damos gracias a Dios por todo. Porque nosotros no hicimos que hubiese luz para alimentar esas plantas y crecieran y dieran eso. No lo hicimos. Nosotros no creamos el agua para que alimentaran esas plantas y esos animales y todas las cosas. Damos gracias a Dios que nos da la salud para poder disfrutar de esos alimentos. Es un corazón agradecido porque todo viene de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a buscar un momento, versículos 10 y 12. Deuteronomio capítulo 6.
versículos 10 y 12. Todo viene de la mano de Dios. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Oiga, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no nos olvidemos de quién vienen todas las cosas. Vienen de la mano maravillosa y fiel de nuestro Dios. Ahora, Dios permite que en su tiempo ellos tengan. Dios les permite tomar. Obedecer a Dios traerá bendición en su tiempo. El Señor muchas veces no nos concede cosas y Él sabe por qué. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a orar en su voluntad. En su voluntad. Continuamos, y después de esto, a partir del versículo 3 en adelante, hay un plan muy interesante. Se habla de una emboscada. Josué envía hombres para que sitien, o se sitúen más bien, detrás de la ciudad de Ai. Otros van al frente. La Biblia nos dice que el grupo que está al frente fue observado por el rey de Ai. Él salió con todos los hombres de la ciudad, el rey de Ai, para destruir a Israel. O sea, él se da cuenta que todo Israel está acampando frente a Ai. Él dice: vamos a ir a destruirlos. Vamos a ir a hacerlos que huyan como la vez anterior. Pero detrás de Ai hay una emboscada. Hay hombres de Israel esperando para entrar a la ciudad. Y a mí me causó tanta impresión, porque en esas ciudades siempre había hombres en las torres observando. Me causó impresión que el rey de Ai y todos los que estaban ahí, soldados, no se dieran cuenta que había una emboscada atrás. Nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ai y su ejército siguen a Israel, y Josué y el grueso del ejército estarían al norte de Ai. Hay unidades de emboscada hacia el oeste entre Bet-El y Ai. Cuando Israel huye, el ejército de Ai se aleja de la ciudad. Y qué interesante lo que pasa. Qué interesante lo que pasa. ¿Saben qué pasa? Ellos dejan abiertas las puertas de la ciudad. En su deseo por ir y capturar a Israel, ellos dejan abiertas las puertas de la ciudad. ¿Quién haría tal cosa? Yo estoy asombrado de esas cosas y de la soberanía de Dios en todas las cosas. Un día de estos en mi casa, yo llegué del trabajo y se puse a hacer varias cosas, y ya en la noche, bastante tarde, dije: bueno, voy a ir a poner uno de los perros afuera por alguna cosa que ladre. Y cuando fui a ver, las puertas, los portones estaban abiertos de par en par. Durante 3 o 4 horas los portones pasaron abiertos. Y por la misericordia de Dios nada pasó. Nadie se llevó nada. Aquí ellos dejan abiertas las puertas de la ciudad. Qué interesante. También es increíble. Otra cosa increíble es cómo no quedan soldados en la ciudad. ¿Qué rey haría eso? ¿Qué rey no deja a unos soldados en la ciudad para proteger si algo pasa? Ellos estaban acostumbrados que siempre debían dejar a alguien. Era lo común en esos tiempos. Pero todo el ejército sale y no queda nadie para defender la ciudad. Nadie.
Tal vez para el que lee esto, sin conocer que hay un Dios que controla todas las cosas y es soberano, esas cosas pasarían sin sentido. Pero para aquellos que hemos creído que este es el verdadero Dios, el que habla aquí, esas cosas son maravillosas. Nos hacen ver su soberanía, nos hacen ver su poder y que Él cumple todas las cosas. Y cómo lo que se dice en el versículo 1 se comienza a cumplir a través de todo el capítulo. Dios le dice a Josué que levante su lanza como señal de que Él les ha dado la ciudad. La mantiene en alto, la lanza o jabalina. Y la mantiene levantada hasta que la ciudad es destruida por completo, nos dice la Biblia. Nosotros recordamos un evento con Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés cuando tuvo que enfrentar a Amalek? La Biblia nos dice que Moisés estaba con sus brazos levantados, pero se cansaba. Y cada vez que se cansaba, el pueblo de Israel como que comenzaba a perder la batalla. Josué estaba dirigiendo esa batalla, por cierto. Era Josué que había sido puesto para dirigir la batalla. Y la Biblia nos dice que dos hombres, Aarón y Hur, se levantaron para sostener las manos de Moisés mientras la lucha se realizaba. Cuando yo vi esto, yo pensé, posiblemente Josué recordó las promesas de Dios, que está en el capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios estaba cumpliendo su promesa con él. Aquellos 5,000 hombres entran a la ciudad y le prenden fuego. Cuando el ejército de Ai mira hacia atrás, se da cuenta que hay humo en la ciudad. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Todos están allá indefensos, devolvámonos. Y cuando ellos se devuelven, se encuentran al ejército de Israel y detrás de ellos a todo el otro resto del ejército, y son emboscados y son destruidos. Algunos hablan de 2 o 3 grupos. Para nosotros no es tan importante cuántos grupos se dividieron y todo eso. Para nosotros, ¿qué es importante? Que el plan de Dios se cumplió. Eso es lo importante. Que el plan de Dios se cumplió. Un plan de guerra muy interesante, muy interesante. Cualquiera diría, wow, yo voy a utilizar este método. Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo haber estudiado acerca de un general del ejército de Hitler y de un general del ejército de Estados Unidos, y como uno de ellos, para que no entrara a África, ellos lo que hicieron fue, y ellos eran menos, y ya estando en el desierto y ya iban a entrar a África, ese general del ejército estadounidense lo que hizo con sus pocos tanques que tenía fue comenzar a darles vueltas en el desierto, y se levantó una cantidad de polvo en el desierto que el otro ejército, cuando lo vio, dijo, wow, son millones, devolvámonos. Y dice, qué cosa más simple, y con eso los atemorizó. Y uno podría decir acá, wow, ¿qué plan más interesante? Pues nosotros sabemos por el verso 1 que todo lo que sucedía en este capítulo no era la inteligencia de un hombre, sino era el poder maravilloso de Dios. Era el resultado de lo que Dios había planeado, y eso tendría victoria y alabanza a Él. Dios fue quien determinó el momento justo para que Josué levantara la lanza. Dios le dijo, en este momento levanta la lanza para que ellos entren. Dios sabía el momento exacto. No había computadoras, ya están listos, sí, entren. No, Dios les dijo, este es el momento.
Yo no sé, porque la Biblia no nos dice que Dios le dio a Josué todos estos planes. No nos dice, nada más dice, yo voy a entregarlo. Yo me inclino a pensar que posiblemente Dios le dio a Josué los planes, pero no lo sé. El detallado de todo, puede ser. La Biblia no nos dice que le dio todos los detalles así como nosotros lo vemos. Pero aunque Josué hubiere planeado toda la estrategia, eso no le quita a Dios la gloria por una razón. Les voy a decir por qué. Porque el poder y la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. Vienen de Dios. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Ralph Davis en su comentario sobre Josué lo siguiente: cuán absolutamente dependiente del poder divino es el pueblo de Dios para obtener cualquier éxito. Y así es. ¿Cuántas veces nosotros le hemos robado a Dios su gloria? ¿Cuántas veces al vencer un pecado, al lograr hacer una tarea muy difícil en el trabajo o en el colegio, o aún en la crianza de nuestros hijos, cuando parece que las fuerzas no nos dan y logramos aquellas cosas, cuando el Señor nos permite hablar a otros, hacer las cosas que nosotros podemos hacer día a día, aún servir a Dios en medio de su pueblo, nosotros hemos olvidado que todo el poder y toda la gloria le pertenece a Dios. A Él debe ser dada la gloria en todas las cosas de nuestra vida. ¿Qué asombro causaría en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio, que digamos, esto lo logré porque Dios me dio las fuerzas para hacerlo? Esto lo hice porque Dios me dio la inteligencia para hacerlo. Me causó mucha indignación en estos días y hasta dolor lo que la gente dice acerca de Dios. Nosotros, ustedes saben que nosotros debemos de decir las cosas si Dios quiere, porque no sabemos del mañana. Si Dios quiere, haremos esto o haremos lo otro, dice la Biblia en Santiago. Así es. Y un ministro del gobierno, nosotros estamos pues un poco dolidos por lo que ha pasado con las carreteras y los puentes y todo esto, pero me ha causado mucha impresión de que este hombre, uno de los que está ahí al mando, y cuando sale en televisión siempre dice, si Dios quiere lo vamos a terminar. Yo pocas veces he oído a alguien hablar así del gobierno. Y entonces aparece en un comentario, deje de hablar si Dios quiere y póngase a trabajar. No sabemos que Él tiene responsabilidad, pero ese hombre quiere darnos a entender que hay un Dios que permite o no permite todas las cosas. Debemos de darle a Dios la gloria por todas las cosas. Por todas las cosas. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, Romanos 11, 36 lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él debe ser dada toda la gloria en todas las cosas, que Él sea reconocido y exaltado. Josué nos muestra muchos detalles en esta batalla, y toda esta descripción nos debe hacer alabar a Dios en nuestros corazones y desbordarnos de fascinación al hablar a otros de cómo Dios hace las cosas. ¿Habla usted con fascinación de Dios?
de nuestro Dios altísimo, maravilloso y asombroso. Me causa impresión cómo la gente habla acerca de sus equipos de fútbol. Qué apasionados que son. Pueden estar entre lo más bajo y ellos se ponen la camiseta. Es algo increíble. Hermanos, nuestro Dios no se compara en nada a las cosas de esta vida. Nuestro Dios es altísimo, asombroso y maravilloso. Una vida que ha sido cambiada por el Señor no se cansa de hablar de ese Señor maravilloso. Y Josué nos muestra aquí lo asombroso de este Dios, cada detalle, cada cosa, cómo la emboscada, en el momento en que levanta la lanza, cómo la mantiene, cómo la ciudad queda abandonada para que ellos puedan entrar. Eso es maravilloso. Debemos de hablar de este Dios. La ciudad de Ai es quemada, su rey capturado. La ciudad quedó en ruinas. Su rey es llevado a un madero y colgado ahí, como recuerdo de todos aquellos que se oponen a Dios. Esto nos vuelve a hablar de juicio y de la ira de Dios que un día vendrá sobre todo aquel que no se arrepiente de sus pecados, que no confía en la justicia de Dios y que no vive para la gloria de Dios. Quiero que vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 21 y veamos algo con respecto a esto. Deuteronomio capítulo 21, versículos 21 al 23. Dice: vamos a leer el versículo 20. Y dirán los ancianos de la ciudad: este hijo mío es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así que te quitaréis el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hacéis morir, versículo 22, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. El rey de Ai, cuando fue colgado en ese madero, él ya estaba muerto. Vean el versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero. O sea, cuando él fue colgado en el madero, el rey de Ai ya estaba muerto. Y obedeciendo la palabra de Dios, después él fue quitado del madero. Algunos, cuando han visto esto acá, dicen: wow, qué terrible esto. Qué terrible esto que hicieron con este rey. Ese es el Dios de la Biblia, que ustedes hablan de tanto amor. Yo me pongo a pensar, ¿y qué mundo en el cual vivimos? ¿Qué mundo en que los hombres matan a los niños en el vientre de sus madres? ¿Qué mundo en que los hombres llevan a sus padres a asilos para que mueran ahí porque no los quieren cuidar? ¿Qué mundo en el cual vivimos? Que no importa quién enseña a nuestros hijos, que puede ser que tenga una vida moralmente horrible y puede enseñar a nuestros hijos. ¿Qué mundo en el que vivimos? Pero se asombran de estas cosas. ¿Qué mundo en el que vivimos? El rey de Ai era un hombre digno de muerte. Era un hombre que no se había arrepentido. Un hombre que estaba muriendo por causa de sus maldades. Así lo había determinado Dios. Por la impiedad de ellos es que Israel entra a poseer la tierra.
por su impiedad, pueblos desobedientes, pueblos rebeldes ante Dios. Después de todo esto que pasa, Dios, en su misericordia, da la victoria a todo Israel. Y Josué hace lo que todo siervo debe hacer cuando obtiene una victoria. ¿Qué debe hacer todo siervo cuando obtiene una victoria? ¡Ay, yo qué bueno que soy! ¡Yo gané! ¿Viste cómo me esforcé? ¿Qué hace todo siervo? ¿Qué debe hacer? Alabar al Dios Todopoderoso. Y la Biblia nos dice en Josué, capítulo 8, versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Esta era una montaña próxima a Siquén. Él hizo un altar hecho de piedras enteras. Ahí dice piedras enteras en el versículo 31. ¿Qué significa esto? Eran piedras sobre las cuales no se había usado una herramienta para arreglarlas o moldearlas. Así como venían, se tomaban las piedras. Esto era lo que el Señor había ordenado, para que sobre ese altar se hicieran sacrificios al Señor y se dieran ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran ofrendas de agradecimiento al Señor, que hablaban de esa comunión del pueblo de Dios con el Dios Todopoderoso. Había ofrendas de paz, estamos en comunión. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Entonces, esas ofrendas de paz nos hablaban de esa comunión que había, esa paz que existía. Recuerden que ellos no pudieron hacer eso cuando tomaron Jericó. No pudieron hacerlo. Ahora sí lo pueden hacer. Hay esa comunión. Ahí, en ese lugar, Josué escribe una copia de la ley de Dios. Esa celebración tuvo como sello escribir los mandamientos del Señor y decirlos al pueblo. Los hombres son llamados, los ancianos, los oficiales, los jueces, los sacerdotes. Así los hombres nacidos en Israel como los que habían sido agregados al pueblo, se dice los extranjeros o naturales, como se dice ahí. Unos estaban en el monte Gerizim y la otra mitad estaba en el monte Ebal. ¿Qué hicieron ahí? Ellos leyeron las maldiciones y las bendiciones por obedecer los mandamientos de Dios. Esto había sido dado por Dios al pueblo. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 27, versículos 1 al 13. O sea, ¿qué está haciendo Josué? ¿Se está inventando un culto? ¿Josué se está inventando un culto? No. Josué está haciendo exactamente lo que Dios le ha pedido que haga. Esfuérzate y sé valiente ¿en qué? En obedecer mis mandamientos. Deuteronomio 27, versículos del 1 al 13. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Eso es, las blanquearás. Eso es lo que significa. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo:
Ahí es donde entendemos esto. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. O sea, Josué no se estaba inventando un culto. Él estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Josué se preocupó porque todos escucharan la ley de Dios. Él quería que la ley de Dios se leyera. Él quería que todos supieran lo que Dios pide y conozcan al Dios que tienen. Esto incluyó hombres, mujeres, niños y a todo extranjero. Quiero dar mis aplicaciones en esta noche. La primera aplicación es: la presencia de Dios lo cambia todo. La presencia de Dios lo cambia todo. No podemos imaginarnos esas batallas. Yo a veces trato de imaginarme, usted sabe, esas batallas con espadas, escudos, hombres fuertes y luchando, y lanzas y flechas. Y yo a veces trato de imaginarme todo eso. Dios haciendo que todo sucediera en su tiempo, porque uno cuando está en la batalla está ocupado en la batalla, pero Dios estaba haciendo que todo sucediera en su tiempo. Dios dando la victoria. Y yo preguntando, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué ejemplo para nuestras vidas tenemos aquí? Hermanos, la única forma de vencer todo vicio, todo pecado, toda desobediencia es por medio del poder de Dios. No hay otra forma. La presencia de Dios cambia todo. Esta presencia de Dios en medio de su pueblo es su Espíritu Santo, en aquellos que han creído en Cristo para salvación. Hay gente que pide que algo pase en la atmósfera. No, ese poder de Dios habita en medio del pueblo de Dios y es su Espíritu Santo. Es por Él y nada más por Él que ellos pueden hacer morir el pecado y tener victoria. Las luchas del cristiano no son tener un carro nuevo, tener una piscina, tener un mejor trabajo, ver cómo arreglamos a nuestros hijos rebeldes. Nuestra lucha es de otro tipo, nuestra lucha es espiritual. Y para esto Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vencer a ese pecado remanente, a Satanás y al mundo. Si nosotros vemos Josué capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente. Dice: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Llevarnos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es lo que hace, llevarnos a la palabra de Dios para que nosotros podamos vencer. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo que el cristiano puede vencer. Oremos para que sea el Espíritu Santo que nos lleve cada día más a obedecer la ley de Dios, que nos convenza cada día más de nuestro pecado, que nuestros sentidos sean despertados a la maldad que encierra el pecado y que podamos llevar estos pecados a los pies de Cristo. Que cada vez más nuestra conciencia sea amonestada por su Espíritu y que nos abra los ojos para ver la maldad de este mundo y quién es el que maneja este mundo. Hay un maligno que su poder se infiltra en los corazones de los hombres que no aman a Dios. Cada vez más que nuestra conciencia sea convencida de que debemos andar dignos del Evangelio que hemos recibido.
Que cada vez seamos más convencidos que Dios ha tenido paciencia con nosotros y que su paciencia es infinita. Que recordemos su misericordia en nuestras vidas. Que su Espíritu nos lleve a un anhelo más ferviente de ser libertados de todo pecado que nos aleja de Dios. Que sea el Espíritu Santo que nos estimule a vivir vidas cada vez más agradables a Él. Hoy en la mañana nosotros escuchábamos ese mensaje, que solo por el Espíritu Santo se puede vivir matrimonios que agraden a Dios. Que solo por el Espíritu Santo pueden haber hijos que obedezcan verdaderamente a sus padres. Que solamente por el Espíritu Santo puede haber esposas que se sujeten a sus maridos. Que es por el Espíritu Santo que hombres pueden amar a sus esposas con un amor sacrificial como Cristo amó a su iglesia. Es por el Espíritu Santo y ese poder que Dios nos ha dado en medio de estos cuerpos débiles. Él nos ha dado todo poder, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La presencia de Dios cambia todo. La presencia de Dios cambia todo. En segundo lugar, una alabanza agradable a Dios. Josué alaba al Señor. Y se levanta un altar como Dios lo ha pedido. Un altar brusco, un altar sin retoques arquitectónicos o humanos. Pongámosle aquí un poquito de barro. Hagámosle aquí para que esto se vea como más bonito. Un altar como Dios lo ha pedido. No es algo que los hombres tenían que inventar para alabar a Dios. Yo he pensado mucho en cómo la iglesia de Dios está inventando cosas cada día más para alabar al Señor. He pensado en eso. Cómo los pastores y los líderes introducen cada vez más cosas del mundo, no de la Biblia. Sería maravilloso que fuéramos a la Biblia y que veamos qué es lo que Dios nos pide para adorarle y alabarle. Pero en vez de eso, las iglesias cada vez traen más cosas. Esto me parece a mí, ¿por qué no hacemos esto que se ve más bonito? Tal vez podemos hacer con esto que la gente se sienta mejor. Pastores en Estados Unidos hacen listas y las envían por toda la iglesia. ¿Cómo le gustaría a la iglesia que fuera? Así, pues la vamos a hacer así, como a usted le gusta. Una iglesia como a usted le gusta. Eso está pasando aquí en Costa Rica. Hagamos iglesias para que a la gente le gusta, no como a Dios le agrada. La Confesión de Fe de 1689 dice lo siguiente: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres, o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las santas Escrituras. Y podemos pensar, mire, las iglesias se quejaban de la iglesia católica de tener imágenes. Como tienen imágenes ahí, las adoran. ¿Y qué ha hecho la iglesia que se llama la iglesia de Dios? Traer todo lo del mundo y hacerse ídolos para adorarlos. ¡Ay! ¡Qué bueno eso que hicieron! Esa presentación de mimo fue lo mejor que hubo. Una vez yo entré a una iglesia, me senté, yo dije, bueno, yo quiero escuchar el mensaje de Dios. Y el pastor lo que hizo fue contar una película que había visto la noche anterior. Ese fue su modo de adorar a Dios. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Versículos del 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová.
Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Y se acuerdan que Dios le dijo que no le santificó? Dios tuvo misericordia de él, porque aquí estos hombres se acercaron y no santificaron a Dios. Ellos se inventaron un culto. Hagamos esto, que es más bonito. Y así los hombres se inventan cada día más formas de adorar a Dios. Dios fue deshonrado cuando los hombres hacen cosas que Dios no les manda para adorarle. Dios no premia una disposición que no se ajuste a sus mandamientos. La adoración a Dios se ha visto muy relacionada solo a los cantos, ¿sabe? Ay, en esa iglesia sí adoran lindo, porque tienen unos instrumentos ahí, una forma. Y eso es lo que nosotros acabamos de ver en Josué, capítulo 6, cómo un hombre adora a Dios. Y no había un órgano, no había una guitarra, no había una batería, solo había un hombre inclinado a Dios, adorando su nombre, porque él quería obedecer a Dios, adorándolo, obedeciendo sus mandamientos. Josué, la adoración verdadera viene de un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreciará. Esa es la adoración que Dios busca en nosotros. Adoramos al Señor cuando leemos su palabra, cuando meditamos en ella. Adoramos al Señor también cuando le cantamos de corazón y no de labios. Con gracia en vuestros corazones, dice la Biblia. Y gracias a Dios que dice así, ¿verdad? Porque a veces no tengo una voz muy bonita. Dios lo que ve es la actitud del corazón. Esa actitud del corazón. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Adoramos a Dios cuando se celebra la cena del Señor como se tiene que celebrar. Adoramos al Señor cuando se hace el bautismo conforme Dios lo ha mandado. Aquí vemos a Josué en el culto público, no trayendo sus inventos, sino lo que Dios le ha pedido. No debemos hacer con el día del Señor a nosotros lo que nos venga en gana. Ay, no debemos. ¿Cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros cuando muchas veces por ignorancia, por rebeldía, hacíamos en el día del Señor cosas? Y todavía tenemos esa situación con algunos, de que toman el día del Señor como si fuera su propio reposo. Usted descansa con el propósito de tener su cuerpo listo y preparado para servir al Señor. Usted sabe que esa será una de las razones por las cuales tenemos un cuerpo transformado en los cielos, porque ya no habrá pereza, ni sueño, ya no nos dolerá la espalda, ni calor, ni frío, y lo adoraremos por siempre al Cordero que vive y reina. A Él lo adoraremos, cuerpos transformados. No podemos hacer con el día del Señor lo que nos venga en gana. Es de Él, le pertenece a Él. Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
el día del Señor para Él. Es de Él, no es mío. Esa adoración a Dios no debe ser traída en nuestras fuerzas, ni confiando en una linda voz o confiando en algo en nosotros. La única forma de agradar a Dios, la única forma es por su Hijo Jesucristo y nada más. La Biblia dice en Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice 15 más bien, versículo 15, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es la única forma de adorar a Dios? Por medio de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Ni Mahoma, ni Buda, ni la madre de nuestro Señor Jesucristo, ni ningún hombre que ha nacido. Solamente Jesucristo. Solamente a través de Él. ¿Y qué significa a través de Él? Considerando lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo Él nos ha librado de nuestra culpa. Cómo es aquel único que da vida y que perdona al pecador. Como el Dios eterno. Ofrecer sacrificios que lo exalten a Él. Un fruto de alabanza que viene de ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo? Glorificar a Jesucristo. Sacrificios que muestran una alabanza a Dios. Que nuestra boca alabe a Dios y que confiese su nombre y que hable de Él y su grandeza. Yo estoy convencido de que una persona que no habla de Cristo, que no habla de ese Dios grandioso y maravilloso, es una persona que no tiene del Señor Jesucristo. Una persona que habla de Cristo es una de las muestras, de las evidencias que esa persona es del Señor y que habla de ese Dios maravilloso. Ese sacrificio que traemos a Dios, ese fruto de labios, es esa alabanza a Dios de quién es Él, no solamente en medio de su pueblo, sino a aquellos que no le conocen, que su nombre sea conocido. Y es la palabra de Dios, y ella es suficiente para enseñarnos cómo adorar a Dios. Y si en esta iglesia nosotros tenemos que cambiar cosas para adorar a Dios mejor, como Él quiere, tiene que salir de la palabra de Dios. No tiene que salir de lo que los hombres nos digan o nos enseñen. Es de la palabra de Dios de donde debe salir. Finalmente, terminando en esta noche, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a volver a Josué capítulo 8 y estamos terminando en esta noche. Josué capítulo 8. Se leyó tanto las maldiciones como las bendiciones. ¿Quién quiere bendiciones? Levanten las manos. Amén. Todos quieren bendiciones. Esos quieren bendiciones. Yo quiero bendiciones de Dios. Yo quiero eso cuando el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Yo quiero eso. Pero hay algo más que las bendiciones materiales en esta vida, y son las bendiciones espirituales, que esas sobrepasan en mucho a esas bendiciones materiales que Dios puede dar a sus hijos. Hay bendiciones de Dios, hay bendiciones para los hijos que obedecen a sus padres. Mandamiento con promesa, dice la Biblia. Hay mandamiento con promesa: serás de larga vida. Matrimonios que honran al Señor, hijos que obedecen a sus padres. Hay bendiciones de Dios, amén. Pero así como sabemos de las bendiciones de Dios, también debemos de saber que el Señor manda cosas para aquellos que le desobedecen. Y es interesante esto.
Antes de pasar al otro punto, quiero decir nada más algo. Que hay una promesa que sobrepasa cualquier promesa que Dios nos ha dado. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice Juan, la vida eterna. Esta es la promesa que sobrepasa a cualquier promesa de esta vida, la vida eterna. Amén. Pero hay iglesias donde solo queremos escuchar, ¿y qué? De aquellos que endurecen su corazón y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Por qué no escuchamos eso? Porque cuando se leían estas maldiciones, el Señor les decía, mira lo que te va a pasar si no obedeces a los mandamientos de Dios. Esto te va a pasar. ¿Qué nos habla eso? Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida, dice la Biblia. Toda ella. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, toda ella es necesaria para nosotros. Esa palabra se leyó para los niños. Había niños que escucharon ahí, ¿saben? Al final, en el versículo 35 de Josué 8, dice que habían niños. Niños necesitan la palabra de Dios. Mujeres, necesitamos la palabra de Dios, hombres también. Todos necesitamos la palabra de Dios, toda ella. Necesitamos escuchar del juicio de Dios y de la ira de Dios, así como necesitamos escuchar de las promesas maravillosas que Dios tiene para su pueblo. Nadie debe quitar o agregar nada a este libro maravilloso. El que le agregue algo a este libro dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No necesitamos más revelación. Esos apóstoles que se levantan para dar maldiciones, no les creas. Si hay una maldición, está aquí. Esos pastores o esos apóstoles que se levantan para dar bendiciones, no les creas. Estas son nuestras bendiciones, aquí están, escritas. Es la escritura que Dios nos ha dado, ella es suficiente, no necesitamos nada más. No hay más. Esta es la última revelación. Y hay de aquellos que quitan o agreguen algo. Se verán ante el juicio de Dios. Así dice la Biblia. Y así dice el Señor. Hay otros que dicen que el Antiguo Testamento no nos sirve. Como somos ahora bajo la gracia, ya no necesitamos el Antiguo Testamento ni no necesitamos la ley. Hay gente así que dice. Juan capítulo 5 versículo 47. Juan 5, 47. Juan 5, 47. Cristo está hablando. Y Cristo les dice a estos hombres duros de corazón. Les dice lo siguiente en el versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, vamos a leer el 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, necesitamos el Antiguo Testamento. Necesitamos su ley para creer en Cristo. Aquellos que dicen que no lo necesitamos, mire, vea la Biblia, vea lo que dijo Cristo, vea lo que dice Él. Necesitamos toda su palabra. Necesitamos todo el consejo de Dios. Somos llamados a obedecer y creer toda su palabra. Y esto es para todos. Y todo aquel que ama su palabra y la obedece, la Biblia nos dice que ese es un hijo de Dios. Y aquellos que no la aman y no la obedecen no son hijos de Dios. Es una evidencia de un creyente que ha tenido una nueva vida, que ama y obedece los mandamientos de Dios. Nuestro deseo es obedecer sus mandamientos. Pero sabe una cosa, nosotros no siempre fuimos así.
Nosotros no siempre quisimos obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros fuimos rebeldes a la voz de Dios. Si no es que Dios nos llama y nos convence de nuestra maldad por su palabra, nosotros seguiríamos ahí. Nosotros fuimos rebeldes. Nosotros merecíamos el castigo que se le dio al rey de Ai. ¿Sabía? Colgados en un madero. Eso era para nosotros también. Este rey Ai pagó por sus maldades. Y el mundo se conmueve a ver a un hombre ahí colgado. Dice, pero no se conmueven cuando un día el justo, santo, amado Hijo de Dios fue colgado en una cruz. Vamos un momento a Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 13, y estoy terminando. Cuando Josué y los hombres colgaron al rey de Ai, él estaba muerto. Capítulo 3, versículos 11 y 13. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La fe nos muestra a Cristo y nos lleva a Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario estando vivo. Estando vivo. ¿Sabe? Y Cristo fue hecho maldición por nuestra maldad, porque nosotros desobedecimos su ley. Y Él llevó nuestras iniquidades y llevó nuestras culpas. Ese es nuestro Dios. Primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha sido dada. Ella es maravillosa, nos muestra lo que tú pides de nosotros. Nos habla de quién eres tú. Hemos visto, Señor, cómo tú diste la victoria a tu pueblo, tu presencia en medio de ellos. Y damos gracias por tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Porque es por tu Espíritu que podemos vencer pecado, Satanás y este mundo. No por nosotros mismos. Oh Señor, haznos que siempre alabemos tu nombre y te demos gloria a ti. Que así como Josué obedeció tu palabra, que obedezcamos tus mandamientos y tu ley. Pero sabiendo, Señor, que no es por eso que somos justificados, sino porque tu Hijo Jesucristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a ti. Oh Señor, gracias. Gracias, porque no somos merecedores de esta gracia, de esta misericordia. Oh Señor, deseamos obedecerte. Guía nuestros corazones para hacerlo.